¿Alguna vez te has preguntado por qué seguimos tropezando con las mismas piedras que han hecho sangrar a la humanidad durante milenios? Existe una verdad tan incómoda, tan perturbadora, que 5 de los pensadores más brillantes de la historia la gritaron al mundo, pero nosotros hemos preferido tapar nuestros oídos y seguir fingiendo que no existe. Si no prestas atención a lo que estás a punto de escuchar, seguirás siendo víctima de las mismas ilusiones que han condenado a generaciones enteras a vivir vidas vacías, llenas de sufrimiento innecesario. Lo que te voy a revelar ahora no lo encontrarás en ningún libro de texto, no te lo enseñarán en la universidad. Porque cuestiona los pilares sobre los que hemos construido nuestra civilización. Sócrates, Nietzsche, Schopenhauer, Kierkegaard y Sartre descubrieron algo que los poderosos prefieren mantener oculto, algo que te convertiría en una persona verdaderamente libre si tuvieras el valor de enfrentarlo. Pero aquí está el problema. Reconocer esta verdad significa admitir que has estado viviendo una mentira, que todo lo que creías saber sobre ti mismo, sobre el amor, sobre el éxito, sobre la felicidad, es una construcción artificial diseñada para mantenerte dócil y predecible. ¿Tienes la fortaleza mental para soportar lo que viene a continuación? Lo que estos 5 genios comprendieron es que el ser humano es, por naturaleza, un animal que se engaña a sí mismo de forma sistemática y deliberada. No hablamos de pequeñas mentiras blancas o autoengaños menores, sino de una arquitectura completa de ilusiones que sostiene nuestra percepción de la realidad. Sócrates lo llamó ignorancia, pero no cualquier ignorancia, sino esa ignorancia que se cree sabia, esa que construye certezas sobre cimientos de arena. Cuando pronunció su famosa frase sobre saber que no sabía nada, no estaba siendo modesto. Estaba señalando con el dedo la herida más profunda del alma humana. Nuestra incapacidad para reconocer la vastedad de nuestra propia ceguera. Imagina por un momento que todo lo que consideras verdad sobre ti mismo es falso, que esa personalidad que crees tener, esa identidad que defiendes con uñas y dientes, no es más que una máscara que has estado usando tanto tiempo que ya no recuerdas cómo es tu rostro real. Nietzsche vio esto con una claridad que todavía nos aterra. Para él, el hombre no es más que una cuerda tendida entre el animal y algo superior, una cuerda sobre un abismo. Pero la mayoría de nosotros preferimos fingir que estamos caminando sobre suelo firme, en lugar de reconocer que estamos suspendidos sobre la nada. La resistencia a aceptar esta verdad no es casual ni inocente. Hay algo en la estructura misma de nuestra psique que se revela contra el conocimiento real de nosotros mismos.
Schopenhauer lo entendió como pocos. Vivimos impulsados por una voluntad ciega, una fuerza que nos empuja hacia adelante sin que sepamos realmente hacia dónde vamos ni por qué. Esa voluntad nos hace creer que queremos cosas, que las necesitamos, que nos harán felices, cuando en realidad no son más que espejismos que la propia voluntad crea para mantenernos en movimiento. ¿Has notado cómo, cada vez que consigues algo que creías que te haría feliz, la felicidad se desvanece casi inmediatamente y aparece un nuevo deseo? Una nueva necesidad, una nueva meta. Esto no es casualidad ni mala suerte. Es la mecánica fundamental de la existencia humana que estos filósofos desenmascararon. Estamos condenados a desear, pero el deseo, por su propia naturaleza, es insaciable. La satisfacción es siempre temporal, siempre incompleta. Kierkegaard llevó esta intuición aún más lejos, hasta territorios que nos resultan casi intolerables de contemplar. Para él, la existencia humana está marcada por la angustia, pero no cualquier angustia, sino esa que surge del reconocimiento de nuestra libertad absoluta para elegir quiénes somos. La mayoría de la gente encuentra esta libertad tan aterradora que prefiere entregársela a otros. A la sociedad, a la religión, a la política, a cualquier autoridad externa que les diga qué pensar, qué sentir, cómo vivir. El problema es que cuando delegas tu libertad, cuando permites que otros decidan por ti, no solo pierdes la posibilidad de convertirte en quien realmente eres, sino que te condenas a una existencia de segunda mano. Una vida prestada que nunca será verdaderamente tuya. Y lo más cruel es que esta renuncia se disfraza de comodidad, de seguridad, de pertenencia a algo más grande que nosotros mismos. Sartre completó el cuadro con una precisión quirúrgica que todavía nos corta la respiración. Para él, estamos condenados a ser libres. Lo que significa que no tenemos más remedio que elegir, incluso cuando elegimos no elegir. Cada momento de nuestra existencia es una encrucijada donde debemos decidir quiénes somos, y esa responsabilidad absoluta sobre nosotros mismos es algo que la mayoría de las personas encuentra insoportable. Pero aquí viene lo más perturbador de todo. Estos 5 pensadores no solo identificaron el problema, sino que mostraron que la solución implica un precio que pocos están dispuestos a pagar. Aceptar la verdad sobre nosotros mismos significa renunciar a todas las muletas psicológicas en las que nos apoyamos. La creencia en un propósito preestablecido para nuestras vidas, la ilusión de que alguien más sabe mejor que nosotros lo que nos conviene, la fantasía de que existe una fórmula mágica para la felicidad que solo tenemos que descubrir y aplicar. La verdad que estos gigantes del pensamiento nos legaron es que la condición humana es fundamentalmente trágica.
No porque estemos destinados al sufrimiento, sino porque estamos destinados a la responsabilidad total sobre nosotros mismos en un universo que no nos ofrece garantías ni instrucciones de uso. Y sin embargo, paradójicamente, es precisamente en la aceptación de esta tragedia donde reside nuestra única posibilidad de grandeza auténtica. ¿Por qué crees que la sociedad moderna ha construido tantas distracciones, tantos entretenimientos, tantas formas de evitar el encuentro con nosotros mismos? Los centros comerciales, las redes sociales, la cultura del consumo desenfrenado, la obsesión por el éxito material, todo esto funciona como una gigantesca máquina de evasión, diseñada para mantenernos alejados de las preguntas fundamentales que estos filósofos consideraban esenciales para una vida auténtica. Cuando Sócrates decía que una vida sin examen no merece ser vivida, no estaba haciendo una recomendación amable para el crecimiento personal. Estaba pronunciando una sentencia implacable. O te atreves a mirarte realmente, sin filtros ni justificaciones, o tu existencia será una farsa, una representación teatral en la que tú eres a la vez el actor y el público. Pero nunca el director de tu propia obra. La resistencia a estas verdades se manifiesta de formas muy sutiles en nuestro día a día. Nos convencemos de que somos demasiado ocupados para reflexionar sobre el sentido de nuestras vidas. Nos decimos que la filosofía es para intelectuales ociosos, que nosotros tenemos responsabilidades reales. Problemas prácticos que resolver. Pero en el fondo sabemos que estas son excusas, formas sofisticadas de huir de nosotros mismos. ¿Qué pasaría si tuvieras el coraje de parar, aunque fuera por un momento, esa carrera frenética hacia ninguna parte y te preguntaras seriamente quién eres cuando nadie te está mirando? ¿Qué encontrarías si excavaras debajo de todas las capas de roles sociales, expectativas familiares, presiones profesionales, hasta llegar a ese núcleo irreductible que es tu ser más auténtico? La promesa que estos 5 filósofos nos ofrecen no es la de una vida más fácil o más cómoda, sino la de una vida más real. Más intensa, más verdaderamente nuestra. Nos muestran que existe una forma de existir que no depende de la aprobación externa, que no se tambalea cuando las circunstancias cambian, que encuentra su fuerza en la aceptación radical de lo que somos, sin disfraces ni justificaciones. Pero para acceder a esta forma de vida auténtica, primero tenemos que atravesar el desierto del desengaño, despojarnos de todas las ilusiones consoladoras que hemos acumulado, enfrentar el vértigo de nuestra propia libertad sin buscar refugio en falsas certezas. Es un camino que pocos se atreven a recorrer porque exige una honestidad brutal con nosotros mismos. Una disposición a cuestionar todo lo que habíamos dado por sentado. ¿Serás capaz de sostener la mirada cuando te enfrentes al abismo de tu propia existencia?
¿O cerrarás los ojos y seguirás fingiendo que la vida tiene un manual de instrucciones que solo necesitas encontrar y seguir al pie de la letra? Esta pregunta nos lleva directamente al corazón de lo que Marcus Aurelius comprendió durante sus noches de insomnio en las fronteras del Imperio Romano. Mientras dirigía ejércitos y gobernaba millones de personas, este emperador filósofo se daba cuenta de algo que todavía hoy nos aterra admitir, que todo lo que consideramos importante, todo aquello por lo que nos desvivimos y nos angustiamos, es fundamentalmente efímero y está fuera de nuestro control. En sus meditaciones, escribía para sí mismo, sin pretender que nadie más las leyera jamás, y en esas páginas íntimas descubrió que la única libertad real que poseemos es la de elegir cómo reaccionar ante lo que nos sucede. Pero nosotros seguimos creyendo que podemos controlar el clima, las opiniones de otros, el futuro económico, el comportamiento de nuestros hijos, las decisiones de nuestros jefes. Nos exhaustamos intentando manejar variables que nunca estuvieron en nuestras manos. Y cuando inevitablemente fallamos, en lugar de aceptar esta verdad liberadora, duplicamos nuestros esfuerzos y nos hundimos más profundamente en la frustración. La resistencia a esta sabiduría no es accidental. Reconocer que no controlamos prácticamente nada de lo que sucede a nuestro alrededor implica aceptar que somos mucho más vulnerables de lo que nos gusta pensar. Significa admitir que nuestros planes pueden desmoronarse sin previo aviso, que las personas que amamos pueden irse o traicionarnos, que nuestro cuerpo puede fallar cuando menos lo esperamos. Es más cómodo mantener la ilusión de control, aunque nos cueste años de ansiedad y noches de insomnio. Marcus Aurelius entendió que esta resistencia es natural, pero también se dio cuenta de que mientras sigamos luchando contra la naturaleza de la realidad, estaremos condenados a vivir en un estado perpetuo de conflicto interno. Sócrates llegó a una conclusión igualmente perturbadora desde un ángulo completamente diferente. Su famosa declaración de que solo sabía que no sabía nada no era falsa modestia ni un juego intelectual, sino el resultado de décadas interrogando a los supuestos sabios de Atenas y descubriendo que todos, sin excepción, basaban sus certezas en fundamentos extremadamente frágiles. Pero lo que realmente molestaba a sus contemporáneos no era que cuestionara sus conocimientos, sino que demostrara que la mayoría de nosotros vivimos toda nuestra vida sin examinar realmente nuestras creencias más fundamentales. Seguimos patrones heredados, adoptamos opiniones del entorno, tomamos decisiones importantes basándonos en premisas que nunca nos hemos molestado en cuestionar seriamente.
La verdad socrática que evitamos enfrentar es que la mayor parte de lo que creemos saber sobre la vida, sobre lo que es correcto, sobre cómo deberíamos vivir, son simplemente prejuicios disfrazados de sabiduría. Hemos construido identidades enteras sobre fundamentos que se desmoronarían si los sometiéramos a un examen riguroso. Por eso preferimos evitar las preguntas incómodas, rodearnos de personas que confirmen nuestros sesgos, consumir información que refuerce lo que ya creemos. El proyecto socrático de autoconocimiento requiere una humildad intelectual que va contra todos nuestros instintos de supervivencia psicológica. Es mucho más seguro pretender que sabemos lo que hacemos, aunque internamente sintamos que navegamos a ciegas. Kierkegaard penetró aún más profundamente en esta herida cuando identificó la ansiedad existencial como la condición fundamental del ser humano. Según su análisis, la angustia no surge de circunstancias externas específicas, sino del hecho mismo de existir como seres conscientes de nuestra propia libertad y mortalidad. Estamos condenados a elegir constantemente sin tener garantías de que nuestras elecciones sean las correctas. Y esta incertidumbre perpetua genera una ansiedad de fondo que la mayoría de nosotros hacemos todo lo posible por no sentir. Desarrollamos rutinas obsesivas, nos perdemos en entretenimientos superficiales, nos volcamos en proyectos que nos den la ilusión de propósito, pero nada de esto elimina la ansiedad existencial, solo la enmascara temporalmente. La genialidad de Kierkegaard fue reconocer que intentar eliminar esta ansiedad es un error fundamental. La angustia existencial no es un problema que resolver, sino una condición que aceptar, porque es precisamente esa incertidumbre la que nos permite ser libres y auténticos. Pero nosotros seguimos buscando fórmulas, sistemas, ideologías que nos prometan certeza y tranquilidad. Queremos mapas detallados para navegar la existencia. Cuando la naturaleza misma de la vida humana es que debemos avanzar en territorio desconocido, tomando decisiones sin saber realmente hacia dónde nos llevan. Nietzsche llevó esta línea de pensamiento hasta sus consecuencias más radicales cuando proclamó la muerte de Dios y con ella el colapso de todos los sistemas de valores tradicionales. Su diagnóstico no era una celebración, sino una advertencia. Habíamos construido nuestras sociedades, nuestras morales, nuestro sentido de propósito sobre fundamentos que ya no podíamos sostener intelectualmente, pero seguíamos comportándonos como si esos fundamentos siguieran siendo sólidos. Esta contradicción, según Nietzsche, nos estaba llevando hacia una crisis de sentido sin precedentes. Había llegado el momento de asumir la responsabilidad radical de crear nuestros propios valores
en lugar de heredarlos de tradiciones que ya no creemos. Pero esta libertad de autocrear nuestros valores es precisamente lo que más nos aterra. Es mucho más cómodo seguir códigos morales establecidos, aunque internamente los hayamos dejado de creer, que asumir la terrible responsabilidad de decidir por nosotros mismos qué es lo correcto. Nietzsche entendió que la mayoría de la humanidad preferiría vivir en la contradicción antes que enfrentar el vértigo de la libertad absoluta. Por eso seguimos buscando nuevos dioses seculares, nuevas autoridades que nos digan cómo vivir, nuevas certezas que nos eviten tener que pensar por nosotros mismos. Sartre completó este círculo de reflexiones cuando declaró que estamos condenados a ser libres, que la libertad no es un regalo, sino una carga inevitable. Cada momento de nuestra vida estamos eligiendo quiénes somos, y no podemos escapar de esta responsabilidad ni siquiera cuando decidimos no elegir, porque eso también es una elección. Esta verdad es tan abrumadora que desarrollamos mecanismos sofisticados de autoengaño para evitar reconocerla. Nos decimos que no tenemos opciones, que las circunstancias nos obligan a actuar de cierta manera, que somos víctimas de fuerzas que están más allá de nuestro control. La mala fe de la que hablaba Sartre no es simplemente mentirse a otros, sino mentirse a uno mismo sobre la naturaleza de la propia libertad. Es más fácil creer que somos productos de nuestro pasado, de nuestros genes, de nuestra educación, que aceptar que en cada momento podríamos elegir ser diferentes. Esta verdad genera una responsabilidad tan pesada que preferimos cargar con el resentimiento y la victimización antes que reconocer nuestro poder de transformación. Lo que une a estos 5 filósofos es que todos llegaron, desde caminos diferentes, a la misma conclusión inquietante, que los seres humanos preferimos vivir en ilusiones consoladoras antes que enfrentar la realidad de nuestra condición. Preferimos la seguridad de las mentiras conocidas que la incertidumbre de las verdades liberadoras. Seguimos buscando fórmulas mágicas que nos prometan control. Certeza, propósito preestablecido, cuando la naturaleza misma de la existencia humana es la incertidumbre, la vulnerabilidad, la necesidad de crear significado desde la nada. La pregunta que queda resonando es si tendremos el valor de dejar de huir de nosotros mismos y comenzar ese diálogo honesto con nuestra propia finitud que estos pensadores nos proponen. ¿O seguiremos prefiriendo la comodidad de las ilusiones aunque nos cuesten décadas de sufrimiento innecesario? Esta pregunta que dejamos suspendida en el aire no es retórica. Es la grieta por la que se filtra toda la luz que estos 5 maestros del pensamiento intentaron traernos. Porque al final,
Lo que Nietzsche, Kierkegaard, Sartre, Schopenhauer y Heidegger nos están diciendo no es que la vida sea inherentemente terrible o que estemos condenados al sufrimiento. Lo que nos dicen es algo mucho más perturbador y a la vez más esperanzador, que tenemos la capacidad de transformar nuestra relación con esa realidad. Pero que hacerlo requiere un tipo de honestidad brutal consigo mismo que muy pocos están dispuestos a asumir. Cada uno de estos pensadores llegó a sus conclusiones después de atravesar sus propias crisis existenciales. No fueron académicos teorizando desde torres de marfil, sino seres humanos que se enfrentaron cara a cara con el abismo y decidieron escribir sobre lo que vieron allí. Nietzsche experimentó en carne propia el colapso de todos los valores tradicionales antes de proclamar la muerte de Dios. Kierkegaard vivió la agonía de la fe que se tambalea antes de escribir sobre la angustia. Sartre conoció el peso asfixiante de la libertad absoluta antes de teorizarla. Schopenhauer experimentó el sufrimiento como una fuerza cósmica antes de convertirlo en filosofía. Heidegger sintió el vértigo de la existencia auténtica antes de conceptualizarla. Lo que nos legaron no son teorías abstractas, sino mapas de navegación para territorios psicológicos que todos, tarde o temprano, tendremos que atravesar. El problema es que estos mapas nos muestran rutas que la mayoría de nosotros no queremos tomar. Nos muestran atajos hacia la autenticidad que pasan por valles de incomodidad. Nos señalan senderos hacia la libertad que cruzan desiertos de responsabilidad. Nos indican caminos hacia la sabiduría que atraviesan pantanos de incertidumbre. Por eso seguimos eligiendo los caminos trillados. Seguimos buscando gurús que nos digan exactamente qué hacer, sistemas de creencias que nos den respuestas prefabricadas, metodologías que prometan resultados garantizados. Preferimos la ilusión del progreso lineal a la realidad del crecimiento espiralado. Preferimos las metas externas medibles a la transformación interna inmensurable. Preferimos la validación social a la confrontación personal. Pero hay algo que estos filósofos sabían y que nosotros intuimos en nuestros momentos más lúcidos, que todos los caminos fáciles llevan a callejones sin salida. Que todas las fórmulas mágicas terminan perdiendo su magia, que todos los sistemas de creencias rígidos terminan agrietándose bajo el peso de la complejidad de la vida real. Y que cuando eso sucede, cuando todas nuestras muletas psicológicas se rompen, es cuando finalmente tenemos la oportunidad de aprender a caminar por nosotros mismos. La sabiduría de estos 5 pensadores no está en las respuestas que ofrecen, sino en las preguntas que nos obligan a hacernos.
Nietzsche no nos dice cómo crear valores, sino que nos confronta con la necesidad de crearlos. Kierkegaard no nos dice cómo tener fe, sino que nos muestra la naturaleza paradójica de cualquier fe auténtica. Sartre no nos dice cómo usar nuestra libertad, sino que nos fuerza a reconocer que somos libres. Schopenhauer no nos dice cómo escapar del sufrimiento, sino que nos enseña a entender su naturaleza. Heidegger no nos dice cómo vivir auténticamente, sino que nos revela todo lo que nos impide hacerlo. Estas preguntas son incómodas porque no tienen respuestas simples. Son inquietantes porque nos obligan a cuestionar las bases mismas sobre las que hemos construido nuestras vidas. Son perturbadoras porque sugieren que quizás hemos estado viviendo como sonámbulos, siguiendo guiones que otros escribieron para nosotros. Persiguiendo objetivos que nunca elegimos conscientemente. Pero también son liberadoras porque nos recuerdan que tenemos opciones, que podemos despertar, que podemos cuestionar esos guiones, que podemos elegir nuestros propios objetivos. La libertad que estos filósofos nos señalan no es la libertad de hacer lo que queramos sin consecuencias, sino la libertad de elegir conscientemente quiénes queremos ser y cómo queremos relacionarnos con la realidad. Esta libertad da miedo porque viene acompañada de responsabilidad. Si realmente somos libres de elegir nuestros valores, nuestras creencias, nuestras reacciones, entonces ya no podemos culpar a otros por nuestras vidas. Si realmente tenemos el poder de transformar nuestra relación con el sufrimiento, la incertidumbre y la muerte, entonces ya no podemos seguir viviendo como víctimas de las circunstancias. Pero quizás sea precisamente ese miedo lo que nos mantiene atrapados en patrones de pensamiento y comportamiento que sabemos que no nos sirven. Quizás sea ese terror a la responsabilidad total lo que nos lleva a buscar constantemente autoridades externas que nos digan cómo vivir. Quizás sea esa resistencia a enfrentar nuestras propias sombras lo que nos mantiene corriendo hacia distracciones y entretenimientos que nos alejan de nosotros mismos. Los 5 filósofos que hemos explorado coinciden en algo fundamental, que el camino hacia una vida más plena, más auténtica, más libre, pasa necesariamente por un encuentro honesto con aspectos de la condición humana que preferimos ignorar. No podemos llegar a la luz sin atravesar la oscuridad. No podemos encontrar la paz sin enfrentar el conflicto. No podemos alcanzar la certeza sin atravesar la duda. Esto no significa que debamos buscar el sufrimiento o glorificar la angustia. Significa que cuando estos estados aparezcan en nuestras vidas, como inevitablemente lo harán, podemos elegir relacionarnos con ellos de manera diferente.
Podemos verlos no como enemigos a derrotar, sino como maestros a escuchar. Podemos usarlos no como excusas para rendirnos, sino como catalizadores para transformarnos. La pregunta que nos queda es si estamos dispuestos a hacer ese trabajo, si tenemos el coraje de mirar directamente a esas verdades que estos pensadores nos revelan, si estamos preparados para abandonar la comodidad de nuestras ilusiones por la incertidumbre de un crecimiento real. Si podemos aceptar que quizás todo lo que creíamos saber sobre nosotros mismos necesita ser revisado, porque al final, lo que estos 5 filósofos nos están ofreciendo no es un conjunto de doctrinas para creer, sino un conjunto de herramientas para pensar. No nos están pidiendo que los sigamos ciegamente, sino que usemos sus insights como trampolines para nuestras propias investigaciones. No nos están prometiendo respuestas fáciles, sino la posibilidad de hacer mejores preguntas. La humanidad sigue resistiéndose a aceptar estas verdades porque aceptarlas implica crecer. Y crecer duele. Implica dejar atrás versiones de nosotros mismos que ya no nos sirven, pero que nos resultan familiares. Implica aventurarnos en territorios desconocidos de nuestro propio potencial. Implica asumir un nivel de responsabilidad sobre nuestras vidas que puede resultar abrumador. Pero quizás sea hora de preguntarnos qué precio estamos pagando por mantenernos en esa resistencia. ¿Qué nos está costando seguir viviendo como si estas verdades no existieran? ¿Cuánto sufrimiento innecesario estamos generando por negarnos a hacer ese trabajo interior que estos maestros nos proponen? Y si decides que estás listo para comenzar ese diálogo honesto contigo mismo, si sientes que ha llegado el momento de dejar de huir de tu propia profundidad, si intuyes que hay versiones más auténticas de ti esperando a ser descubiertas, entonces estos 5 filósofos pueden convertirse en compañeros de viaje invaluables. No te darán recetas mágicas, pero te ofrecerán algo mucho más valioso: la comprensión de que el camino hacia una vida más plena ya está dentro de ti, esperando a ser caminado. Solo necesitas el coraje de dar el primer paso a él.